Vamos a ver lo que es el llenado de la tabla de distribución de frecuencias. Nuestro ejercicio dice, un médico investigador del Instituto Nacional de Cancerología ha venido estudiando el desarrollo de las células, siendo la variable de interés los minutos que tardan en reproducirse una célula. Para este fin registra los tiempos en 4 cuadros de 40 observaciones cada uno. Aquí tenemos el primero de los cuadros. Todos los números que tenemos ahí son los tiempos que el doctor ha registrado y son precisamente los que vamos a organizar. Esa es la información que nos dan y la tabla que vamos a completar es esta. ¿Sí? Nos dan en la primera columna los intervalos o clases en los que se ha dividido todas las lecturas. Y en primera instancia lo que tenemos que hacer es revisar de los 40 datos cuántos de ellos están en cada uno de los intervalos. Y bueno, es lo que vamos a empezar a hacer. Tenemos la primera lectura, 223, corresponde a este intervalo, 200, aquí 199, 199 corresponde acá, 212, 192, 208, 192, 208, 207, 212, 207, 212, 194, 217, 194, 217, 213, 216, 213, 216, 201, 205, 201, 205, 217, 219, 217, 219, 207, 214, 207, 214, 211, 220, 211, 220, 205, 221, 205, 221, 212, 216, 212, 216, 207, 209, 207, 209, 221, 197, 221, 197, 209, 220, 209, 220, 212, 195, 212, 195, 213, 205, 213, 205, 216, 197, 216, 197, 211, 198, 211, 198, 217, 214, 217, 214. Ahora lo que tenemos que revisar es la frecuencia, precisamente la cantidad de datos que se hallan en cada uno de los intervalos. Bueno, en el primero de ellos tenemos 3 registros. Lo vamos a escribir en la columna de frecuencia absoluta. Tenemos aquí 3 registros. Para el siguiente intervalo tenemos 4. De 200 a 203 hay 2 registros. De 204 a 207 hay 6. De 208 a 211 tenemos 5. De 212 a 215, 8.
216 a 219, 7. Y de 220 a 223 hay 5 registros. En el último de los renglones vamos a escribir precisamente el total, cuánto suman. Aquí tenemos 7 y 2, 9 y 6, 15 y 5, 20, 28, 35 más 5, 40. La siguiente columna, frecuencia absoluta acumulada, vamos a utilizar la información que nos proporciona la columna anterior. En primer lugar, el primer registro lo copiamos. Ahora en el siguiente renglón, a los 3 registros que ya se tienen, sumamos 4 que corresponden al segundo intervalo. Tenemos 7. 7 observaciones más 2 registros son 9. 9 más 6, 15. 15 más 5, 20. 20 más 8, 28 más 7, 35 y 5 son 40. Enseguida vamos ahora a calcular los resultados de la siguiente columna, que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se refiere al porcentaje que cada una de las clases o intervalos contienen del 100% de la información que tenemos. Aquí, ¿cómo vamos a plantear nuestra regla de 3? Bueno, en primer lugar, vamos a tener la cantidad de datos que tenemos, que en este caso son 40. El total de observaciones son 40. Esos 40 datos representan el 100% de la información que tenemos. Esa es la información inicial. Ahora bien, para el primer intervalo tenemos 3 registros. Si 40 datos representan el 100%, 3 registros, ¿qué porcentaje le corresponden? Resolvemos aquí la regla de 3 y que tendríamos 3 por 100 entre 40 y 300 entre 40 es el 7.5% y es el que escribimos en el primer renglón. De la misma manera, vamos ahora a calcular el porcentaje que corresponde al segundo intervalo. Si tenemos la cantidad de datos, que son 40, y esto representa el 100%, 4 datos, ¿qué porcentaje corresponden? Entonces tenemos 4 por 100 entre 40, que sería 400 entre 40, y esto es el 10%. Para el siguiente intervalo hay 2 observaciones y vamos a calcularlo. 40 datos representan el 100%, 2 datos, ¿qué porcentaje corresponde? Tenemos 2 por 100 entre 40, 200 entre 40, esto es igual a 5%. La siguiente lectura, 40 datos que representan el 100%,
6 datos. ¿Qué porcentaje tendríamos? 6 por 100 entre 40. 600 entre 40, esto corresponde al 15%. La siguiente lectura son 5. Son 40 datos y esto corresponde al 100%. 5 datos. ¿Qué porcentajes se tendría? 5% entre 40. 500 entre 40. Esto es igual a 12.5%. El siguiente dato es de 8. Tenemos que 40 datos es el 100%. 8 datos le corresponderían 800 entre 40, esto es igual a 20%. La siguiente, tenemos 40 datos que representan el 100%, 7 datos ¿qué porcentaje le correspondería? Tenemos 700 entre 40, 17.5%. El último son 5, ya tenemos una lectura previa de 5 datos y tenemos 12.5%. Enseguida sumamos los porcentajes que corresponden a cada intervalo y nos debe de dar el 100%. Tendríamos 7.5 más 10, 17.5, más 5, 22.5, más 15, 37.5, más 12.5, 50%, más 20, 70%, más 17.5, 87.5%, y 12.5% es el 100% de la información. Para la siguiente columna, referida a la frecuencia relativa acumulada, también es una medición en porcentaje. Lo que hacemos en primera instancia, el primer resultado lo copiamos, que es 7.5, y vamos sucesivamente sumando el porcentaje correspondiente a cada renglón. 7.5 más 10, 17.5, más 5, 22.5, más 15, 37.5, más 12.5, 50, más 20, 70, más 17.5, 87.5 y 12.5, 100%. Para la última columna tenemos que utilizar un factor, ya que esta información nos servirá para construir una de las gráficas. Cada uno de estos resultados lo vamos a multiplicar por 3.6. Vamos a ver en el primer caso, 7.5 por 3.6 son 27. Ahora por 17.5, 63.
22.5 por 3.6 son 81. 37.5 por 3.6, 135. 50 por 3.6, 180. 70 por 3.6, 252. 87.5 por 3.6, 315. Y 100 por 3.6 son 360 grados. Con este dato ya tenemos completada la tabla que nos va a servir para construir las gráficas correspondientes a esta distribución de frecuencias.